en Romanos capítulo 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Como decía, este es un tremendo versículo que muchas veces leemos y no le damos la importancia, o también porque muchas veces no se revela el Evangelio en nuestras vidas. Mucha gente dice, no, yo conozco o creo en el Señor, creo en Jesús. También en Semana Santa se celebra, ¿cierto?, la muerte y resurrección de Cristo. Pero realmente conocemos realmente el significado de la muerte y resurrección de Cristo. Eh, por ejemplo, el apóstol Pablo era un hombre, un religioso, un fariseo, dice la palabra fariseo, circuncidado el octavo día. Él era un hombre celoso de las cosas del Señor. Fue un hombre que fue preparado, tuvo grandes universidades, su maestro, un gran maestro, Gamaliel, dice la palabra. Y él era un hombre erudito en la palabra y era celoso de las cosas de Dios. Pero lamentablemente él aún no entendía realmente a un Cristo resucitado, porque más él decía que los cristianos eran una secta, los perseguía. A los cristianos, como sabemos, que pedía cartas, ¿cierto?, para encarcelar a los cristianos. Fue testigo de la muerte de Esteban. Dice que él tomó su ropa. Así también perseguía a los cristianos. Los consideraba secta porque los cristianos hablaban de un Cristo resucitado. De un Cristo resucitado. En aquel tiempo también habían varias nominaciones, se puede decir, religiosas. Estaban los saduceos, los fariseos. Y los saduceos eran aquellos que no creían en la resurrección también. Entonces, mire, la importancia de la resurrección, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, cuando el Evangelio se revela en nuestra vida, como dice en el libro Romanos capítulo 1, verso 17, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Y mire, ¿qué significa el justo por fe vivirá? No dice el pecador vivirá por fe, sino que dice que el justo vivirá por fe. Entonces, hay muchos cristianos también que, siendo cristianos, entendiendo que Cristo murió y resucitó, pero muchos se consideran todavía pecadores, cristianos pecadores. Pero aquí la palabra, aquí me dice a mí en el verso, como leía en el verso 17 del capítulo 1, que el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Entonces, tiene que revelarse en un momento el Evangelio, la justicia de Dios, por medio del oír el Evangelio, porque la fe, dice la palabra, que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces llega un momento que por estar oyendo, escuchando una y otra vez, el Evangelio se revela a nuestras vidas. ¿Y a dónde llega? Llega a nuestro corazón, ya revelado el Evangelio. Es muy distinto, muy diferente el conocimiento al entendimiento. El entendimiento es cuando ya la palabra se reveló a nuestro corazón, llega a nuestro corazón. Entonces mire qué maravilloso poder entender esto, que ya no somos pecadores, sino que somos justos. Como dice, porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Más el justo por fe vivirá. Porque así también lo dice el libro de Romanos 3, verso 24, y es hermoso, maravilloso, es tremendo el libro de Romanos. Yo le recomiendo que lea Romanos muchas veces, una y otra vez, porque se le va a ir revelando el Evangelio. Aquí en el libro romano está el núcleo del Evangelio, la esencia del Evangelio. Si usted quiere que el Señor le revele el Evangelio, lea Romanos una y otra vez. Si tiene dudas, consulte, averigüe. Por ejemplo, yo le bendigo porque está conectado, está escuchando, oyendo la palabra del Señor, aprendiendo. Como dice acá en Romanos 3,
24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, nuevamente habla de la justificación. Entonces, cuando llega la justificación a nuestro corazón, es porque ya se ha revelado el Evangelio. Que Cristo, como dice acá en Romanos 4:25, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, qué importante que llegue el Evangelio a nuestro corazón, que se revele el Evangelio, la justificación a nuestro corazón. Y esto es lo que quiero decir. ¿Qué significa justificado? Justo. Que ya Cristo lo justificó y que usted ya no es un pecador, sino que es una persona justa. Entonces ya no está ese estorbo que es el pecado entre Dios y el hombre. Porque el pecado es un estorbo. Produce una división entre Dios y los hombres. Como dice en el libro de Isaías. Mire Isaías capítulo 59. Isaías 59. Isaías 59. Dice, mire, el verso 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El verso 2 dice, pero, mire, pero, aquí hay un pero. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces aquí vemos claramente que el pecado produce división entre Dios y los hombres. Entonces cuando el hombre aún tiene el pecado en su corazón, no está conectado con Dios, está separado, está apartado. Entonces qué importante que nosotros podamos, mis hermanos, qué importante que nosotros podamos recibir el Evangelio en nuestro corazón, la palabra del Señor en nuestro corazón. ¿Están en Zoom? Amén. ¿El Zoom está? ¿Nos escucha, Sí, pastor? Dice, perdón, disculpe. sí, tiene que, o sea, voy a conectar en Zoom. Amén, amén. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Ya. Disculpen. Tuve una interrupción ahí en el Zoom. Ya, ahí sí. Entonces, qué importante que podamos recibir la justificación. Decir yo soy justificado, tener esa convicción, esa claridad en nuestro corazón, la certeza, la convicción. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Cuáles son las transgresiones? Son los frutos, ¿cierto?, del pecado. Este pecado que entró al mundo por un hombre, por Adán. Es como la enfermedad. La enfermedad tiene un nombre y esa enfermedad tiene síntomas. Así también el pecado. El pecado también tiene sus síntomas. En este caso serían las transgresiones. Por ejemplo, robar, el mentir. Pero qué importante que nosotros podamos entender que humanamente nosotros no podíamos, no teníamos la capacidad para vencer el pecado. No tenemos la capacidad para vencer el pecado. Tampoco cumplir los mandamientos. Solamente por Cristo. Solamente a través de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través de Jesucristo el Señor. Entonces aquí podemos ver que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Las transgresiones pasadas, presentes y futuras. Y también entender que Cristo murió por ese pecado que nos condena, esa identidad que por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Nosotros fuimos constituidos pecadores. Constituidos pecadores. Como dice, mire, en el libro de 1 Corintios capítulo 15. Aquí habla de la resurrección también el apóstol Pablo. Después de que él no creía, ¿cierto?, en los cristianos que hablaban de un Cristo resucitado. Y entendemos que cuando Cristo se le aparece al apóstol Pablo camino a Damasco, en un destello de luz, y él le preguntaba quién eres, Señor, y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él le decía, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces el apóstol Pablo se le presentó Cristo, le reveló el Evangelio.
y Él llevó este evangelio a todo el mundo prácticamente, hacia mayor, hacia menor. Y aquí en los Corintios, mire, está hablando de la resurrección, primeramente la importancia de la resurrección de Cristo. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender el propósito en el cual vino Cristo a la tierra, al mundo, que murió y resucitó para nuestra justificación. Por eso dice en Romanos que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Además dice, quiero leer el capítulo 15, ¿cierto?, de 1 Corintios, en adelante, del verso 1 en adelante. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Entonces, qué importante entender esto, hermano. El verso 2, mire, tener esa convicción en nuestro corazón que a través de Cristo nosotros somos salvos. Que ya somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué importante retener la palabra, la salvación, la justificación. La justicia de Dios tiene que estar establecida en nuestro corazón. Dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 está hablando de la resurrección, la importancia de la resurrección, el significado de la resurrección. Y dice el verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces ahí también el apóstol Pablo está hablando, ¿cierto?, de un Cristo resucitado que se apareció, ¿cierto?, que se apareció. Porque yo soy el más pequeño, dice, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, mire, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La humildad del apóstol Pablo. Entonces le está dando la importancia a este Cristo resucitado, que se apareció, ¿cierto?, a los apóstoles, y a mucha gente se apareció, obviamente a los cristianos, a los que creían en Él. Dice, a 500 hermanos a la vez. Mire, qué tremendo. Cristo se apareció. Y seguimos leyendo el verso 11, porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos, así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Entonces aquí, qué importante que nosotros, la importancia que nosotros prediquemos un Cristo resucitado. Porque muchos no creen, como le hablaban en aquel tiempo los saduceos, no creían en la resurrección. Y aquí el apóstol Pablo también está indicando esto, que mucha gente no cree en la resurrección y la importancia de que nosotros prediquemos este Cristo resucitado. Porque como leíamos en Romanos capítulo 4, verso 25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones, por todos los pecados que cometemos a diario, y también que fue resucitado para nuestra justificación. También en el libro de, ahí mismo Romanos, pero después en el capítulo 5, el verso 1, dice que por la justificación nosotros tenemos paz para con Dios. Mire, Romanos capítulo 5 ahora, el verso 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, qué importante, mis hermanos, entender que a través de la resurrección nosotros somos justificados. Algún día, cuando nos presentemos delante del Señor en el día del juicio, el Señor va a decir: yo morí por Mario, por Christopher. Y aquí están las llagas, las heridas, ¿cierto? Las señales, los clavos. Él las va a mostrar aquí. Yo morí por ellos. Entonces Cristo murió y resucitó para nuestra justificación. Entonces el apóstol Pablo, él cuando da los sermones siempre está hablando de un Cristo resucitado. Amén. Y también el ministerio del apóstol Pablo es el ministerio de la justificación. Sigamos leyendo, volvamos a 1 Corintios capítulo 15, el verso 13 ahora. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si fijan, ¿no? Porque si no hay, dice, como el verso 13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana está también nuestra fe. Entonces en nuestro corazón tiene que estar un Cristo resucitado. Aleluya, gloria al Señor. Y somos hallados falsos, testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Si Cristo no resucitó, en vana en nuestra predicación, ¿cierto? Y somos llamados testigos, ¿cierto? Mentirosos, falsos. Entonces nosotros predicamos un Cristo resucitado y somos hallados falsos, dice, testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra? Que sí, los muertos resucitan. ¿Cuánto lo creen? Usted y yo algún día vamos a resucitar en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué más dice el verso 16? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, en vano, ¿cierto? O sea, si Cristo no hubiera resucitado, todavía nosotros seríamos pecadores. Todavía nosotros no seríamos personas pecadoras. No podríamos decir que somos justificados, que somos justos, sino que nosotros estaría el pecado. Entonces, cuando llega la justificación a nuestra vida, a nuestro corazón, cuando se revela el Evangelio, amén, nosotros podemos decir ahora: no somos pecadores, somos justos, justificados, justos, santos, santificados a través de la obra de Jesucristo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, qué importante que nuestra fe esté en Cristo Jesús, porque así recibimos este amor, esta misericordia del Señor, esta compasión, amén, para con el mundo, para con nosotros. Por eso leo nuevamente el verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de piedad de todos los hombres, la piedad, de la misericordia de nuestro Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces es un hecho que Cristo, ¿cierto?, murió y resucitó. Esa es la convicción, porque lo dice la palabra. Verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿a qué se refiere primero? ¿A qué hombre? A Adán. Y después se refiere a Cristo mismo. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque, mire, leo nuevamente el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús serán todos vivificados. Aleluya, gloria al Señor. Mire, antes de continuar acá, pero leamos el 23 también, dice:
Pero cada uno en su debido orden, Cristo, mire, pero cada uno en su debido orden, Cristo, mire, Cristo, hay un orden. ¿Quién resucitó primero? Cristo. Después, en este orden dice las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿quién resucitó primero? Cristo. Después las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo también viene por su amada, por su iglesia, como dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el apóstol Pablo decía, y nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, cuando venga el Señor. Entonces, ¿quién resucitó primero? Cristo, el Señor. Segundo, las primicias. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Verso 24, luego el fin, cuando entreguen el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aleluya, gloria al Señor. Mira, le quiero invitar también al libro de Mateo capítulo 27. Aquí habla, cierto, de la muerte de Jesús. En Mateo capítulo 27, mire. Está interesante el estudio de hoy porque estamos hablando de la resurrección. Pero mire, leamos el verso 46 de Mateo 27 en adelante. Mire, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba Cristo, mis hermanos, recibiendo su pecado y mi pecado, pagando su pecado y mi pecado, el pecado de la humanidad. Algunos de los que estaban allí decían, al oírle a Elías, llama a este. Ya al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, dice el verso 50, mire, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo, dice, del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces ahí Cristo ya expiró. Cristo murió en el verso 50. Mire qué tremendo. Y Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo, dice, del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mire la importancia, qué importante lo que sucedió, este acontecimiento cuando Jesús entrega su Espíritu, cuando Cristo muere, mis hermanos. Dice que el velo se rasgó de arriba abajo, ese velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo. Nosotros antes estábamos apartados, estábamos destituidos de la gloria del Señor, pero ahora podemos entrar, ¿cierto?, al lugar santísimo porque el velo se rasgó. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué no podíamos entrar? Porque éramos pecadores. Y ahora a través de Cristo, y esto es para el que cree, solamente para el que cree, ahora a través de Cristo, ¿cierto?, nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Como dice en el libro, mire, en el libro de Hebreos, quiero invitarle a Hebreos, creo que esto lo decía unas partes de clase de atrás. Hebreos capítulo 9, mire. Capítulo 10, el verso 17, habla del nuevo pacto, dice, aquí habla del nuevo pacto. Este es el verso 16, voy a leer primero. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Después de qué días? Desde que Cristo muere y resucita, mire, el nuevo pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Y mire el verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es,
de su carne. Aleluya, gloria al Señor. Entonces cuando Cristo expira, cuando Cristo entrega su espíritu, dice que la tierra tembló, mire, las piedras, al punto que las piedras se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Eso significa que el velo se haya rasgado, que nosotros ahora tenemos esa libertad a través de la sangre de Jesús, de ser uno con Dios, uno con Dios. Antes estábamos apartados, estábamos destituidos de la gloria del Señor producto del pecado. Cristo recibió el pecado, Cristo en la cruz del Calvario pagó el pecado, pagó la deuda. Aleluya, gloria al Señor. Y cuando Él entrega su espíritu, dice que tembló la tierra, las piedras se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mire, y aquí viene esto maravilloso, lo que hablábamos de la resurrección. Y se abrieron los sepulcros, mire, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, mire. ¿Quién resucitó primero? Cristo. Después, ¿qué sucedió? Se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué cuerpos de los santos se levantaron? ¿Qué cuerpos? Muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Quiénes eran aquellas personas? Los cristianos que murieron en Cristo en aquella época. Los cristianos que murieron en Cristo. Hasta ahí, hasta esa fecha, los que creyeron en Cristo, que estaban muertos, murieron en Cristo Jesús. Cuando Cristo resucita, también ellos fueron abiertos los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Quién son ellos? Las primicias. Las primicias. El Señor le presentó al Padre las primicias, los primeros resucitados. Aleluya, gloria al Señor. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y mire, ¿qué sucedió? Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aleluya, gloria al Señor. Así como Cristo se apareció también a muchos, también los cuerpos de estos santos que resucitaron también fueron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces, mis hermanos, hoy el tema está enfocado en la resurrección. Primero, el significado de la muerte y resurrección de Cristo, que Él murió, ¿cierto? Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y no tan solo eso, algún día también nosotros, cuando venga Cristo, vamos a resucitar, como decía el apóstol Pablo. Mira ahí en Tesalonicenses. Vamos a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. El verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Y esto es precioso y esto es maravilloso. Entonces, la importancia, primero, de creer en la resurrección de Cristo. Y aquí estamos viendo que también los primeros santos, ¿cierto?, que de aquella época que murieron en Cristo Jesús, resucitaron, las primicias. Como dice acá, volviendo a 1 Corintios capítulo 15, mire, dice, leo nuevamente el verso 23. Leamos el 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
en Cristo todos serán vivificados. Y esto es maravilloso, hermano. Entender que en Cristo Jesús dice todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. ¿Se fija? En su debido orden. Primero Cristo, después ¿quién? Las primicias. ¿Quiénes fueron las primicias? Como leíamos en Mateo 27, esos cristianos que murieron en Cristo Jesús y resucitaron y se presentaron ahí en la santa ciudad. Y el Señor se los presentó al Padre como primicias. Entonces dice, luego, el 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y después habla de nosotros. Luego, los que son de Cristo en su venida. Aleluya, gloria al Señor. En su debido orden, ¿se fija? Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda hostilidad y potencia. Aleluya, gloria al Señor. Y mire, le quiero invitar al verso 49, del mismo de 1 Corintios capítulo 15, el 49, ya para ir terminando. Así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso, dice el 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, mire, dice el apóstol Pablo, el verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya, gloria al Señor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Así también, en el libro de Romanos capítulo 8, también habla, mire, Romanos capítulo 8, gloria al Señor. Romanos capítulo 8, el verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces esto es maravilloso. Cuando nosotros creemos, hermanos, en Cristo Jesús, cuando nosotros aceptamos el Evangelio, aceptamos la justicia de Dios, que Cristo murió por todos nuestros pecados, una vez y para siempre, hermanos, ese es el Evangelio, esa es la justicia de Dios, y que Él murió y resucitó para nuestra justificación. Esa fe, esa convicción está en nuestro corazón, y por haber creído, mire, dice Efesios capítulo 1, vamos a Efesios. Este es un estudio bíblico, hermano, que es importante que pueda estar anotando, tomando apunte. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa. Entonces, primero, por haber creído, por haber aceptado el Evangelio, por haber creído en quién, en Cristo Jesús, en Él, hermanos, somos sellados con el Espíritu Santo. Y este Espíritu te va a levantar de los muertos. Aleluya. Así como levantó a Cristo, como levantó a las primicias, a los primeros cristianos, que en aquel tiempo murieron y resucitaron. Así dice el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué maravilloso, mis hermanos, el Evangelio. Volviendo a 1 Corintios capítulo 15, como leíamos el 50, leíamos del 50, del 49, ¿cierto? Leíamos al 53. Sigamos leyendo.
Para ir terminando, mis hermanos, mire, leo nuevamente el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54, cuando esto incorruptible se haya vestido de la incorrupción y esto mortal se haya vestido de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. ¿Y eso dónde está escrito? En Isaías capítulo 25, verso 8. Ahí está escrito eso. Ya profetizado por el profeta Isaías 700 años antes que viniera Cristo. Sorbida en la muerte. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay, por hermano. No hay victoria, no tiene victoria la muerte. Aleluya, gloria al Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria, la muerte no tiene victoria, porque Cristo venció la muerte. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y por el poder del pecado la ley. Más gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué hermoso, qué precioso. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos victoria. Amén. Quiero orar por esta palabra. Le doy gracias al Señor por este tiempo maravilloso, hermoso que nos ha dado el Señor. Amén. Señor, te doy gracias por compartir tu palabra, poder compartir tu palabra. Me gozo, Señor, me alegro, Señor, que esta palabra pueda llegar a muchos corazones, la convicción, la fe, tu justicia se revele en sus corazones, la justificación, tu justicia pueda llegar a cada corazón, Señor. Y con esa fe, con esa convicción, que ya son justificados, son justos, Dios mío, esperamos tu venida. Así como tú has vencido a la muerte, tú moriste y resucitaste al tercer día, así también aquellos cristianos, Dios mío, en aquel tiempo, que fueron resucitados también, las primicias, y luego vendremos nosotros, Señor, hasta tu venida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Qué importante, Señor, creer, Señor, que tú fuiste entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que esa palabra, que esa fe pueda estar en cada vida, en cada corazón, y cuando tú vengas, Señor, podamos, Señor, irnos contigo, y que esa fe podamos perseverar en ella hasta el último día de nuestras vidas, o hasta que tú vengas, Señor. Que tú nos has justificado, que tú te llevaste el pecado, que tú nos hiciste justo, santo y perfecto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que nosotros no podíamos hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Él venció el pecado, Él venció la muerte. Amén y amén.